Queremos recoger diagnósticos respecto al proceso constituyente que cursa nuestro país. Una vez ya inscritas las listas a convencionales, en el mes de abril comienza a desarrollarse lo que será el debate de ideas propiamente tal en la Convención Constitucional. Y para eso tomamos contacto telefónico a esta hora con Atilio Borón, quien es sociólogo, politólogo argentino. Muchas gracias por este contacto telefónico. ¿Qué tal, Macarena? Un gusto, gracias por la entrevista. En el caso de Chile, usted ha planteado que el estallido social es un punto de ruptura muy significativo en relación al impacto que tiene en América Latina. Si puede profundizar en ese punto en particular. Claro, porque fíjate que Chile fue siempre visto desde que vino el gobierno ¿verdad? De Pinochet y después, sobre todo con la concertación y la nueva mayoría, como el modelo a seguir. Cuando tú miras las discusiones en la ciencia política latinoamericana en los años 80 y 90, era escandalosa la uniformidad que había. Habíamos algunos pocos que éramos absolutamente ajenos a eso, pero la gran mayoría planteaba la exitosa transición de Chile hacia la democracia y la exitosa transición de Chile hacia una economía de mercado. Hoy las dos cuestiones están absolutamente puestas en cuestión. Es decir, poca gente hoy te puede sostener seriamente de que Chile ha llegado a ser una democracia consolidada. Tiene la formalidad de un régimen democrático, pero que oculta en el fondo una dominación absolutamente no democrática que se instaura a través de legislaciones, se instala a través de los organismos del Estado, del Tribunal Constitucional o la Contraloría, no sé cómo se llama eso ahora en Chile, que hace muy, muy difícil realmente pensar que en Chile tienes realmente una democracia. Además, el hecho de que casi la mitad de las ciudadanas y los ciudadanos chilenos ni siquiera se molesten en ir a votar, es un indicio de que ellos no están muy seguros de que eso sea una democracia y que valga la pena ir a votar, porque en el fondo cualquiera que gane, la política que va a hacer es la misma, independientemente de lo que pidan los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces yo creo que evidentemente es fundamental avanzar en un proceso serio de democratización. ¿Y democracia qué quiere decir? Gobierno de la mayoría, y la mayoría está compuesta por gente pobre. Y te doy la definición de Aristóteles: la democracia es el gobierno de la mayoría en beneficio de los pobres, y él decía porque los pobres son la mayoría, ya en la época de los clásicos griegos, hace 2500 años. ¿Verdad? Los pobres siempre son mayoría. Entonces, un régimen democrático tiene que ser un régimen que mejore la condición de los pobres, pero que la mejore de verdad, no con, ¿cómo decir?, con juegos y estratagemas de carácter mercantil que los hagan endeudarse hasta la canícula, ¿verdad? Y que de esa manera se crean de que realmente son ciudadanos, porque una de las cosas más perversas que hubo en la discusión de los 90 fue cuando se decía que la verdadera ciudadanía hoy, decían, en este mundo postmoderno, está dada por el acceso al consumo y no tanto por el derecho al voto del ejercicio del sufragio. Ujú. Bueno, fíjate en qué terminó todo eso, ¿no? ¿Y cómo impacta la pandemia en los estallidos sociales y las lógicas transformadoras que se han ido desarrollando en Latinoamérica? La pregunta es si detiene estos procesos o en realidad los agiliza. Mira, en parte los ha detenido porque la pandemia ha impedido que los sectores protestantes, los sectores protestantes en el sentido religioso, ¿no? Los sectores inconformistas, revoltosos, que salen a la calle a exigir por sus derechos, no puedan hacerlo ahora. Y la izquierda siempre se hizo fuerte por su capacidad de movilizarse y de ocupar la calle. Y si la pandemia ha hecho algo, ha sido evitar que la izquierda retome el control de las calles. Este es el tema fundamental. Por eso creo que cuando se termine la pandemia, cuando logremos controlar la pandemia, que cosa que yo espero en el curso de los próximos 3 o 4 meses en Chile, en Argentina, ¿verdad? Uruguay, creo que Brasil va a demorar un poco más, se controle y la gente podamos salir a la calle a presionar por las políticas que necesitamos, ahí vamos realmente a poder hacer que los gobiernos hagan y respondan como deben responder ante las necesidades de nuestra época. La pandemia nos ha inmovilizado, nos ha desmovilizado, nos ha obligado a abandonar la calle, y desde tiempos inmemoriales la calle ha sido el instrumento fundamental
que tienen la izquierda, que tienen los grupos rebeldes, porque no tenemos ni diario, no tenemos ni prensa, digo, tenemos algunas excepciones, Ujú. con una de las cuales estoy hablando yo ahora, ¿verdad? Ujú. Con la radio, pero en general, digamos, no tenemos grandes bancos que nos apoyen, no tenemos una embajada que nos apoye, no tenemos nada, salvo nuestro número organizado cuando tomamos la calle. Y ahí es, digamos, cuando pueden cambiar las cosas. La experiencia, por ejemplo, del movimiento de mujeres en la Argentina, que es muy importante, lograron la legalización del aborto, el aborto seguro, gratuito y legal. ¿Pero por qué? No porque funcionó el Congreso se hacían todos los lesos, miraban para otro lado. Estas mujeres jóvenes, viejas, maduras, no maduras, lo que sea, salieron a la calle, lucharon, hicieron una enorme movilización en el 2018, no pudo ser, volvieron a la carga en el 2020 y consiguieron la ley. Si no hubiera sido por eso, no salía mal la ley, porque hay miles de artificios que pueden utilizar los juristas, los contadores, los supervisores técnicos, los dictámenes de aquí a allá para evitar que la voluntad popular sea implementada. Pero si tú tienes la calle y tienes la gente en la calle y tienes estas mujeres en la calle, la ley sale. Y yo creo que eso es importantísimo a tener en cuenta. Fíjate, ¿cómo cayó Mubarak? Pregúntate. 30 años de dictadura en Egipto, Mubarak. ¿Sabes cómo cayó? Muy simple. Hubo más o menos 1 millón de jóvenes egipcios que lograban comunicarse a través de mensajitos de texto de dónde se iban a reunir a tal hora, a tal día. Lo hacían todos los días. Volvieron loco a la policía del Cairo. No tenían cómo controlarlos. Y finalmente se plantaron en la plaza central y se quedaron ahí durante un mes y se cayó Mubarak. Porque Ujú. no hay líder despótico que te resista a 1 millón de personas que se quedan un mes plantados en una plaza central. Aunque los repriman y todo, los reprimían y volvían, reprimían y volvían. Terminaron volteando a Mubarak. Y yo creo que esa es la gran lección que tenemos que aprender, que tenemos que retomar las calles, fundamental. El triunfo de la Unidad Popular en el 70 tuvo que ver con ese ciclo enorme de movilizaciones populares en donde la izquierda tomó las calles, los campesinos, los pobladores, las mujeres, los jóvenes, ¿no es cierto?, los chicos de los liceos, tomaron la calle e hicieron posible un triunfo electoral que nadie se imaginaba a favor de Salvador Allende. Bueno, la historia está ahí, hay que simplemente volver a aplicar el mismo medicamento. A pesar de que una vez derrotada la dictadura cívico-militar se ha hablado del inicio de una transición hacia la democracia, usted ha planteado que a partir del proceso constituyente que hoy cursa nuestro país, aquí empieza la verdadera transición. ¿Se puede hablar de un punto sin retorno y hasta hacia dónde avanzamos en realidad? ¿Cuáles son los escenarios posibles en este proceso transformador que, a propósito de la Convención Constitucional que en abril deberá deliberar en materia de los contenidos para una nueva constitución? Mira, yo lo que tenía son varias preguntas, ¿no es cierto? Muy Sí. interesantes todas. Primero, cuando a mí me hablan de una transición a la democracia y la transición después de 30 años no ha llegado a término, les digo, señor, esto no es una transición, esto es un estadio que está coagulado, consolidado, cristalizado, no estamos transitando hacia ninguna parte. Además, yo te pido una cosa, tú eres muy joven, pero mira los nombres de algunas de las grandes figuras del proceso político chileno y vas a sorprenderte, como me he sorprendido yo, de ver que algunos de los que ya eran algunas de las figuras principales de la política de derecha chilena en los años 72 y 73, concretamente el caso de Andrés Saldívar, siguen todavía siendo figuras muy influyentes en el proceso legislativo en Chile. Ya no es, creo que, diputado ni senador, pero está dirigiendo no sé qué oficina, dependencia del Senado. 50 años largos, decime de qué transición puedes hablar cuando hay una esclerotización de esa dirigencia política que, con toda razón, ustedes en Chile le llaman la casta política. O sea que el cuento de la transición fue un cuento para inocentes que, desgraciadamente, muchos de mis amigos politólogos se prendieron en eso porque, bueno, como en Estados Unidos se hablaba de eso y siempre la academia está muy pendiente de lo que diga Estados Unidos, de las modas intelectuales de Estados Unidos, desgraciadamente siguieron esa corriente y así no fue. Así no fue, realmente no transitamos hacia ningún lado. Tanto no transitamos que simplemente el 18 de octubre el pueblo chileno dijo basta, ¿no es cierto? Se hartó
se dio cuenta, se le cayó la venda de los ojos y ahí sí empezó la transición en Chile. Y ahora va a ser muy importante la convención, ¿no es cierto?, constitucional, creo que le dicen ustedes, Sí. convención constitucional, que pueda impedir el veto que han armado de los famosos 2/3, ¿no es cierto? Sí, un Porque super eso es quórum que... absoluto. Pues una vez que se junten los 155 son soberanos y se acabó con aquel acuerdo que hicieron a escondidas y entre noches los dirigentes de la casta política. ¿Te das cuenta? 155 representantes del pueblo chileno con plena soberanía tienen que decidir cómo se va a hacer para aprobar los artículos de la nueva Constitución. Porque si tú le das los 2/3 a la derecha, te digo desde ya, eso no va a ningún lado y lo que va a ocasionar es un estallido social más violento todavía en Chile, porque la gente se va a sentir engañada, ¿no es cierto?, por una convención que no va a cambiar absolutamente nada. Digo, ¿va a ser el agua un derecho humano de vuelta en Chile o va a seguir siendo una mercancía? Sí, respecto a ese debate de contenidos que se va a dar en pocos meses, preguntarle cuáles son sus expectativas en cuanto a cómo vencer los enclaves dictatoriales y que la nueva constitución no sea una copia o parecida a la constitución pinochetista, sino que de verdad entregue soberanía popular y un cambio de paradigma, que es lo que hemos hablado en este rato. Mira, si llega a ser parecida a la constitución pinochetista, va a ser un fracaso rotundo. Y lo que sí te puedo garantizar es que el pueblo chileno, chilenas y chilenos no van a aceptar eso, que sería una provocación tremenda, una tremenda insensatez. La gente va a salir a protestar y van a ser protestas muy violentas porque se van a sentir estafados nuevamente, así como fueron estafados por las AFP, ahora irían a ser estafados por la nueva constitución, que sería una especie de pinochetismo remozado, maquillado. Tienen que proponerse ahí acabar con los enclaves autoritarios, garantizar, ¿no es cierto?, el financiamiento público de los partidos políticos, garantizar la proporcionalidad, acabar con los restos que todavía hay del sistema electoral ideado por el pinochetismo, y tienen que avanzar en la democratización del sistema de medios. A ver, hay un derecho humano fundamental que es el derecho a acceder a información verídica y cierta y verificable. Y eso en este momento no está disponible en Chile como no lo está acá en la Argentina. Nosotros tenemos que plantear también una reforma constitucional, estamos más atrasados que ustedes en Chile en eso, pero me parece que ese es uno de los puntos fundamentales, por lo que te decía antes. Si no hay democracia en el sistema de medios, no hay democracia política, no nos hagamos ninguna ilusión. Entonces yo creo que la convención tiene que enfocar este tema, los temas de género, el tema de la multiculturalidad y el Estado plurinacional. Me parece que ya el tema está harto trabajado, ¿no es cierto? Y hay experiencias muy interesantes, la experiencia de Bolivia, la experiencia de Ecuador, y para resolver el tema, ¿verdad?, que ha generado tantísima discusión y tanto derramamiento de sangre en Chile, la cuestión mapuche. Creo que es fundamental avanzar en una cuestión así. Lo mismo no solamente en Chile, mismo en España, ¿verdad? Reconocer el carácter plurinacional. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Verdad? ¿Por qué no reconocerlo? O sea, hay muchos temas muy importantes, los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Espero que salga la legislación del aborto, que sé que está en discusión en este momento en Chile, tengo confianza, espero de que eso salga afortunadamente, pero creo que la convención tiene que romper la camisa de fuerza que le impone la derecha, no aceptar de ninguna manera la cláusula de los 2/3, porque eso equivale a decir, bueno, señores de la derecha, les dejamos a ustedes la capacidad de vetar cualquier cosa que nosotros decidamos. Y eso no es democrático de ninguna manera y por lo tanto no va a ser aceptado. Le digo, es un pueblo, el chileno, que ha demostrado una bravura, un heroísmo, una capacidad de combate tremenda a partir de octubre del 2019 y no va a aceptar de brazos cruzados una estafa constitucional, eso dado por seguro. Esas fueron entonces las palabras del politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón. Un gusto haber conversado con usted. Gracias por toda la información y el diagnóstico que nos brinda esta hora. Bueno, gracias a ti, Macarena, un gran saludo a toda la audiencia de esa radio y bueno, estoy a sus órdenes como siempre. Muchas gracias, hasta luego, que esté muy bien. Adiós.